Bienvenidas a el segundo taller de Luciana Cadaya sobre feminismos latinoamericanos. Este evento ha sido posible por el esfuerzo del Departamento de Estudios Romances de la Universidad de Cornell, donde Luciana ha estado de profesora visitante todo este semestre. El primer taller sobre este tema de Luciana Cadaya fue hace 2 semanas, e incluyó a docentes y estudiantes de universidades de Estados Unidos y de Latinoamérica, como también a activistas, feministas y investigadoras independientes, más o menos la misma composición que tiene el taller de hoy día. Hoy día tenemos a participantes de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de los Estados Unidos y otros países. Y en la sesión pasada hubo debates muy interesantes y muy intensos, como estoy segura que va a haber también en esta ocasión. Muchas gracias por estar aquí y también a Luciana por dar este segundo taller sobre el tema de feminismos latinoamericanos. Luciana Cadaya tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ella ha sido profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, de Flaxo, Ecuador, y de la Pontificia Universidad Javeriana, y investigadora visitante y profesora en la Friedrich Schiller Universitat Jena, Université Paris I, Sorbonne, University of Brighton y la Universidad de los Andes. Ella ha publicado artículos, ensayos y libros en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y sus libros más recientes son Mediaciones de lo sensible hacia una economía crítica del dispositivo, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2017, y El Círculo Mágico del Estado, Feminismo, Populismo y Antagonismo, publicado por Lengua de Trapo el 2019, y está en preparación el libro 7 ensayos sobre populismo, escrito junto a Paula Villeri, que será publicado por Critical South Series de Polity 2021. Así que muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Vamos a dar inicio entonces a la primera sesión de este taller, que va a consistir en la exposición de Luciana Cadaya sobre varios mapas del feminismo. Ella va a exponer por 1 hora 40, y los últimos 20 minutos van a estar abiertos a las preguntas que ustedes tengan para ella. En las siguientes sesiones vamos a trabajar de una manera un poco diferente. Luciana va a hablar más o menos por 1 hora, va a haber una siguiente media hora para reunirse en grupos formados al azar. Cada grupo tiene que elegir a su representante para luego presentar las ideas al resto del grupo, y se va a debatir las ideas por la última media hora. Así que esa va a ser más o menos la forma en que vamos a trabajar en el taller. Entonces le doy la palabra a Luciana. Muchísimas gracias, Luciana, por estar aquí nuevamente. Vale, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Liliana Colanzi por su generosa presentación. Y también, bueno, ya estamos medio en vacaciones, y hoy en las sesiones de hoy no se encuentra quien es
el chair del departamento, que es Edmundo Paz Soldán, a quien también le quiero agradecer por la iniciativa de hacer estos seminarios sobre feminismo latinoamericano, y también a Simón Pinet, que es la responsable de lo que son los estudios de posgrados en Romance Studies. A los dos profesores también les quiero agradecer por la iniciativa y por haber hecho posible esto, y por el entusiasmo con el cual todo esto se llevó adelante, y ahí también va incluida la profesora Liliana, en el sentido de que, bueno, surgió la iniciativa, no sabíamos muy bien qué forma darle, entre todos la fuimos configurando, y al ver que tenía mucha acogida, y como no queríamos dejar gente fuera, decidimos hacer un segundo seminario, y de todas maneras, como algunas personas no pudieron asistir, porque ya hemos aceptado a 37 personas, si no me equivoco, y si éramos muchos más, se generaba el inconveniente de no poder establecer debates de una manera satisfactoria, porque bueno, por Zoom es bastante complejo, ya lo verán, pero no por eso menos interesante. Así que lo que decidimos con la profesora Liliana y con acuerdo de Romance Studies es que vamos a grabar las sesiones, sobre todo las sesiones de las ponencias, si no me equivoco, y luego van a ser, digamos, públicas para que las personas a las que no pudimos incorporar en este segundo workshop puedan conocer un poco cuáles han sido los debates y de qué hemos hablado. Así que bueno, muchas gracias. Luciana, en ese sentido, ¿te puedo interrumpir un segundo? Claro. Sí, como esto va a ser filmado, está siendo filmado, si no quieren que aparezca su rostro, por favor, quítenle para la disertación el video, y pueden retomar el video cuando pasemos a la discusión, que esa parte no va a ser grabada. Así que se los dejo a decisión suya. Si no quieren aparecer, por favor, retírenle el video, si no, ya saben que estamos siendo grabados. Gracias. Vale. Bueno, y también y principalmente agradecerles a ustedes por estar hoy aquí de manera virtual, porque la idea más que nada es poder pensar juntas varias cuestiones relacionadas con el feminismo contemporáneo. Así que en estos momentos pandémicos, donde en algunos lugares parece generarse la ficción de cierta normalidad, en otros lugares la cosa se está poniendo cada vez más fea, y en otros lugares la cosa, como en Estados Unidos, sigue fea desde hace muchos meses, pero bueno, aún en este escenario complejo, gracias a este escenario complejo, creo que pensar juntas o juntes sobre el feminismo es sumamente importante, porque creo que además de ser un campo teórico, como muy bien saben todas, es un campo militante, y es uno de los campos militantes a nivel internacional más organizados para imaginar un futuro distinto. Entonces, esa es también la orientación con la cual hemos pensado estos encuentros, es decir, hay un deseo, digamos, por un lado, de pensar de manera pausada cómo ha evolucionado el feminismo, pero también esa manera pausada de cómo ha evolucionado el feminismo viene dado por la urgencia de entender qué podemos hacer desde la militancia o el activismo o la misma academia, que podemos hacer alrededor de lo que nos está pasando a todas. Bueno, habiendo hecho este comentario de la urgencia y la pausa, vamos a entrar entonces en materia. Primero voy a hacer una breve descripción. La profesora Liliana hizo una descripción más bien de cómo vamos a proceder, es decir, y ahora lo que voy a hacer es contarles un poco por qué hemos elegido estas temáticas y qué es lo que voy a hacer en la sesión de la mañana, ¿no? Como saben, vamos a pensar los feminismos latinoamericanos. Ahí hay un juego a decidir si queremos llamar feminismos o queremos llamar feminismo, porque al llamarlo en singular no necesariamente desaparece la heterogeneidad constitutiva del feminismo, entonces ahí también hay un juego. Pensar por qué latinoamericano y cómo nos posicionamos desde ese feminismo latinoamericano en el feminismo en general, digamos, en el feminismo que tiene lugar en otras regiones del mundo. Y lo que nos interesa de este feminismo o feminismos latinoamericanos es justamente los debates actuales, es decir, en qué coyuntura nos estamos encontrando hoy. Y en esa coyuntura, cuáles son las unidades, cuáles son las fuerzas que hay alrededor del feminismo en la América Latina, pero al mismo tiempo, cuáles son, digamos, las encrucijadas.
y las encrucijadas que en muchas ocasiones dificultan la posibilidad de una mayor reorganización del campo feminista. Entonces vamos a pensar sobre todas estas cuestiones y las vamos a pensar alrededor de dos conceptos que no van a ser definidos a lo largo de las sesiones, pero que van a ser como el inconsciente del seminario, que es el vínculo entre deseo y emancipación. Es decir, cómo el feminismo en América Latina se estructura a partir de la cuestión del deseo y de la emancipación. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué es lo que estamos deseando hoy en este escenario, como decía, de organización feminista, pero al mismo tiempo de muchas encrucijadas todavía a resolver y encrucijadas interesantes al mismo tiempo, porque el feminismo es un campo contencioso, ¿no? Y eso es lo que hace que el campo esté vivo, es decir, que esté vivo y pueda dar muchas cosas de sí. Entonces, como les decía, hoy a la mañana, dentro de esto, lo que vamos a hacer hoy a la mañana es por decirlo en términos Foucaultianos rápidos para salir del paso, una reconstrucción genealógica de los principales debates del feminismo en América Latina. Muchas de ustedes los conocerán, muchas de ustedes no los conocerán, entonces como el grupo este también es heterogéneo, yo no puedo partir de muchos supuestos, pero lo que sí voy a hacer, para las que ya conocen los debates y no se aburran, mostrar algunas tensiones de cómo leer estos problemas históricos del feminismo en América Latina. Entonces vamos a entrar en algunos hitos clásicos, pero con algunos abordajes originales que están teniendo lugar en estos momentos, y ver cómo esas cuestiones, esos hitos alrededor del feminismo en América Latina todavía hoy están presentes y marcan la escena actual. Entonces, por eso es importante reconstruir este mapa, que además lo he llamado mapas, porque lo interesante, en función de los dos textos principales que he escogido para la sesión de hoy, hay muchos textos, pero hay dos principales, que es el de Sonia Álvarez, del 2019, y el de Stephanie Rivera, del 2018, son textos cuyos mapas para leer el feminismo o el desarrollo histórico del feminismo en América Latina no coinciden. Y vamos a hacer hincapié en que incluso no hay ni siquiera hay un solo mapa para pensar la historia del feminismo en América Latina. Entonces vamos a entrar ahí, pero bueno, aunque no coincidan, y vamos a mostrar la tensión narrativa alrededor de cómo nos hemos organizado históricamente, una vez que mostremos un poco el escenario que va a ser la sesión de hoy, vamos ya a entrar en materia en las 3 sesiones siguientes, y lo que vamos a mostrar es de qué manera distintas tradiciones del pensamiento articulan con el feminismo y muestran una perspectiva singular, ¿no? Entonces vamos a mostrar cómo la corriente de la teoría decolonial piensa el feminismo en un feminismo decolonial. Eso lo vamos a ver hoy a la tarde, y vamos a ver qué cosas hay en juego en ese feminismo decolonial, qué aportes ha hecho al campo feminista, tanto en el ámbito de la teoría como de la praxis. Y también junto con el feminismo decolonial vamos a ver cierto legado autonomista del feminismo que articula con el feminismo decolonial. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. El día de mañana vamos a trabajar otras corrientes, vamos a trabajar por la mañana, vamos a trabajar la corriente del psicoanálisis y del populismo y su articulación con el feminismo. Nos interesa ver de qué manera surge un feminismo sobre todo populista, en donde plantea los problemas de un modo diferente a como lo hace el feminismo decolonial, pero por plantearlos de manera diferentes no necesariamente implica que estén las antípodas, pero sí marca la escena de una forma distinta. Y luego por la tarde, por la sesión de la tarde del día de mañana, vamos a trabajar el feminismo negro, es decir, cómo el movimiento negro, sobre todo centrándonos en Brasil, donde ha sido mucho más fuerte, cómo el feminismo negro se ha ido configurando a partir del movimiento negro en Brasil, y que no necesariamente es
similar al feminismo populista y no necesariamente similar al feminismo decolonial. Y finalmente, en esa misma sesión también trabajaremos el feminismo republicano, es decir, cómo la tradición de pensamiento republicano articula con el feminismo y da lugar a un feminismo republicano, que incluso en algunos casos también podríamos hablar de un feminismo republicano negro, que eso es una cosa muy interesante. ¿Y por qué dejé esto para el final? ¿Por qué dejé esa sesión para el final? Porque creo que mientras que el feminismo decolonial sobre todo trabaja la cuestión de la raza, es decir, hay tres significantes que van a estar dando vueltas alrededor de todo esto, que es género, evidentemente, raza y clase, ¿no? Y cómo estas tres cosas han ido articulándose y desarticulándose alrededor del feminismo. Entonces vamos a mostrar cómo el decolonial sobre todo trabaja el problema de la raza, cómo el feminismo populista trabaja la cuestión, no dice clase, porque el populismo teórico toma distancia de la noción de clase, pero sí se adentra en la cuestión de lo popular en un sentido más amplio, evidenciando que al interior del feminismo puede haber una diferencia entre los de arriba y los de abajo. Y finalmente, como les decía, el feminismo negro y el feminismo republicano negro tienen la característica de poder asumir las tres cosas a la vez, es decir, género, raza y clase. Y ahí, y esto es un término de un pensador colombiano que se llama José Figueroa, ahí existe la posibilidad de pensar un universal situado. Es decir, pareciera ser que el feminismo en su vertiente o en su articulación con el movimiento negro hace pensable, justamente porque articula con muchísimo rigor clase, raza y género, una idea de universalidad situada, no ya la universalidad abstracta, europeizante o eurocéntrica como sistema de dominación, sino una universalidad situada como lugar de la praxis para que la emancipación sea de todes, ¿no? Un universalismo plebeyo, si se quiere, no por eso homogéneo, ni mucho menos, y no por eso ni esencialista ni necesario, sino contingente, heterogéneo, cambiante y en disputa, haciéndose a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el escenario en el cual vamos a pensar todas estas corrientes y su articulación con el feminismo. Y ahora sí, entonces vamos a entrar, si les parece, a la sesión de hoy. Como les decía recién, hay dos textos que me parecen claves, es decir, hay muchos porque para que ustedes tengan ese sílabus como mapa, por si les apetece en otro momento leer todo lo que hay ahí, pero nos vamos a centrar sobre todo en el texto de Sonia Álvarez y en el de Stephanie Rivera. Me parecen textos claves porque recogen lo que muchas otras han dicho, ¿no? Y porque hay una tensión entre esas dos lecturas que se proponen. Vamos primero entonces a pensar por qué hay una tensión, ¿no? Es decir, mientras que el texto de Stephanie Rivera periodiza el feminismo latinoamericano y del Caribe en términos de olas, que es como clásicamente se ha definido el feminismo, y ahora vamos a entrar un poco en eso, es decir, el feminismo de los Estados Unidos se ha dividido siempre en olas, el feminismo teórico o feminismo continental tiene una periodización también en olas que no necesariamente coincide con el norteamericano, pero se sigue hablando de olas, y lo que Stephanie Rivera hace en su texto para el diccionario de Stanford es mostrar que el feminismo latinoamericano también se divide en olas, pero que esas olas no necesariamente coinciden ni con las olas norteamericanas ni con las olas continentales, sino que tendría sus propias olas, por decirlo de alguna manera, el feminismo latinoamericano y del Caribe. Cuando digo latinoamericano estoy pensando en el Caribe por si a veces omito la expresión del Caribe, para que quede claro. Vamos a ver un poquito cómo sería esa particularidad o especificidad del feminismo latinoamericano y del Caribe dividido en olas, y cuáles serían sus propias olas que las diferencian de las demás. Pero luego está, como les decía, la propuesta de Sonia Álvarez, que si prestaron atención al texto, ella problematiza la idea de olas.
Y es decir, al problematizar la idea de olas, no solamente problematiza que haya habido olas en América Latina y el Caribe, sino que también problematiza la forma teórica de periodizar el feminismo en olas, tanto en Estados Unidos como en Europa, etc. Ella no lo dice de manera explícita, pero a mí eso me da juego, esa crítica que hace a la idea de que el feminismo se divide en olas, me da juego a pensar por qué es problemático dividirlo en olas, perdón. Y aquí les dejo la cuestión para que la vayamos explorando. Es problemático en muchos aspectos porque la división en olas corre el riesgo de caer en una lectura etapista de la historia, ¿no? En una lectura, digamos, ilustrada, ramplona de la historia, en el sentido de que la historia va evolucionando y que cada ola pareciera superarse a sí misma, ¿no? Como que habría un progreso o una evolución hacia lo mejor del feminismo, como que irá la sensación, en términos de la sociología del siglo XIX, ¿no? La sociología positivista, que la primera ola era una ola más, disque primitiva, que la segunda ola era una ola más, digamos, compleja, y que cada vez van siendo más complejas y por lo tanto van evolucionando. Esa idea es un poco problemática, porque caemos en una noción convencional de la historia, como si el pasado estuviera superado, ¿no? Como si ya lo que se ha teorizado en el feminismo de disque la primera ola o la segunda ola, y lo que se ha experimentado en la praxis de ese feminismo, fueran cosas del pasado superadas que quedaron atrás. Y esa relación con el pasado me parece problemática, a la que invita quizás esta lectura de las olas, porque en cierta medida pensar que el pasado es algo que ya está superado es una lectura positivista de la historia que es importante problematizar, y en cierta medida creo que muchas de las cosas que se han dicho en el pasado del feminismo todavía nos atraviesan a nosotras, y no solamente todavía nos atraviesan, sino que hay cosas inconclusas y todavía a trabajar que pueden decirnos muchas cosas del presente e incluso del futuro, ¿no? Esa idea, por eso, pensar una relación no superada con el pasado desde la teoría y la praxis feminista me parece algo sumamente importante. Por eso me interesa que Sonia Álvarez y otras colegas problematicen la idea de olas, ¿no? Y además porque es una lectura un poco convencional, es como, parece que estuviéramos en una escuelita, ¿no? Diciendo, bueno, en la primera ola pasó esto, pasó lo otro, y termina cayendo en una idea muy reductiva de los procesos políticos que hay al interior del feminismo. Y en ese sentido, ahora sí vuelvo a Sonia Álvarez, estas críticas las hago más bien yo, o sea que los errores son míos, no los vamos a culpar a la pobre Sonia Álvarez, pero sí Sonia Álvarez propone pensar el feminismo no como olas que se superan a sí mismas, sino como campo, un campo heterogéneo. Pensar que el feminismo no es un movimiento con olas que se superan, sino que el feminismo puede ser pensado como un campo heterogéneo. Ahorita vamos a profundizar en esta idea del feminismo como campo heterogéneo, pero me gustaría entonces primero mostrar cómo Stephanie Rivera explora y menciona las distintas olas que serían propias del feminismo latinoamericano y del Caribe, y luego ya iríamos un poco a la reflexión de cómo pensar al feminismo en términos de campo heterogéneo, y ahí voy a recoger algunas cosas de Sonia Álvarez y otras cosas serán producto de mi cosecha a partir de lecturas de otras autoras del campo feminista y también autoras no necesariamente de la teoría feminista, pero quizás sí, del campo feminista. Bueno, esto no hace falta mencionarlo demasiado, pero sí podemos decirlo, ¿no? Digamos, si pensamos las olas que ha tenido el feminismo más convencional, sabemos que en muchos casos la primera ola suele considerarse desde el periodo de la Ilustración, que viene acompañado con la Revolución Francesa. Luego tendríamos la segunda ola del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que estaría relacionado con la experiencia sufragista.
Luego tendríamos la experiencia de la tercera ola entre los años 60 y los años 90, que estaría relacionado no tanto en materia de derechos civiles y derechos políticos, como era propio de la etapa de la ola sufragista, sino que sería la segunda ola, sería, como bien sabemos, a partir de los años 60, una especie de exploración, que además se ha dado en todo el mundo y en diferentes experiencias del pensamiento y de la praxis, una exploración de la subjetividad, ¿no? Una interrogación sobre el nosotras. ¿Qué significa ese nosotras? ¿Quiénes son ese nosotras? ¿Qué sujeto es el sujeto femenino? Si se puede hablar de un sujeto femenino, en qué medida quizás para estas feministas la ola anterior de las sufragistas era una ola muy anclada en una idea de lo masculino, es decir, que las mujeres sencillamente tenían que equipararse a los hombres en el espacio público con derecho a la política, con derechos sociales, con derechos civiles, con derecho al voto y nada más. En cambio, estas feministas se dan cuenta de que es necesario pensar lo femenino o la idea de la mujer más allá de su comparación con lo masculino, ¿no? Y también en qué medida esa situación de opresión de la mujer con respecto al hombre, ¿no? Puesto también en comillas, también estaba asociado a una experiencia de lucha de clases en el sentido de que las mujeres eran oprimidas al igual que otros sujetos políticos en la historia de la humanidad o en la historia de Occidente, ¿no? Llamada capitalismo, patriarcado, etcétera. Luego vendría, ¿no? Entonces el momento de el estallido a partir de esta exploración de lo femenino, de las mujeres, vendría el estallido de todo esto en una multiplicidad de posiciones ético-políticas que marcarían el final de la tercera ola y el inicio de la cuarta ola entre los años 90 y el siglo XXI, ¿no? Entonces, para algunas todavía estaríamos en la tercera ola, para otras estaríamos en la cuarta ola, que tendría que ver, como digo, de finales del siglo XX a principios del siglo XXI. Entonces ahí hay como desencuentros. También, digamos, esta definición de olas desde el siglo XVIII es la definición más bien del ámbito teórico, porque la forma en que se dividen las olas desde el espacio norteamericano no parten del siglo XVIII, sino que parten de mediados del siglo XIX, con la experiencia del sufragismo, sin más. Luego vendría la segunda ola, que sería de los años 60 a los años 90, de la época de los derechos sociales, no políticos y jurídicos, y luego vendría la tercera ola, que sería de los 90 al siglo XXI, que es con este estallido de multiplicidad de feminismos que se inscriben también y afectados por el feminismo latinoamericano, ¿no? Los feminismos lésbicos, los feminismos indígenas, los feminismos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sería, como ustedes ya se conocen el cuento, la definición de las olas clásicas en América, perdón, del feminismo clásico. En cambio, lo que propone Stephanie Rivera, siguiendo a varias autoras que han reflexionado sobre la especificidad del feminismo latinoamericano y del Caribe, es que la experiencia colonial, la experiencia de la conquista, la experiencia de ser una ex colonia y en algún sentido seguir siendo una experiencia de colonialidad, y la importancia de los procesos de descolonización en América Latina y el Caribe, hay unas especificidades que las mujeres norteamericanas o las mujeres europeas no tienen y que quizás nosotras sí compartimos, por ejemplo, con las mujeres africanas, que es justamente una opresión atravesada por la experiencia colonial. Y esa opresión atravesada por la experiencia colonial se traduce justamente en una heterogeneidad dada por el problema indígena, la cuestión indígena, que es una cuestión que no viene a descubrir el feminismo, sino que está incluso desde el siglo XVIII en los intelectuales latinoamericanos, nomás ir a Simón Rodríguez y ver en el siglo XVIII la cuestión indígena atravesando toda la reflexión, digamos, política de América Latina y el Caribe, pero es verdad que para el feminismo la cuestión indígena es clave, y la cuestión negra es clave, la cuestión de las comunidades negras y la experiencia de la esclavitud y la experiencia de la invisibilización
de África en América. Y no solamente, deberíamos decir, Latinoamérica, sino América como continente. Es decir, África como el tabú americano, y eso se ve claramente con la revolución de Haití, pero bueno, eso lo vamos a hablar en otras sesiones, pero claramente esa experiencia de la esclavitud, de la negación de África y la experiencia indígena en América Latina y el Caribe marca una especificidad propia del feminismo que debe ser pensado de otra manera. Y lo rico de esta experiencia singular en América Latina y el Caribe es que estamos recién ahora asumiendo la importancia de definir narrativamente la historia del feminismo latinoamericano, de entender la singularidad y la especificidad. Si bien a nivel de la praxis las mujeres en América Latina se vienen organizando de distintos países de América Latina y el Caribe, se vienen organizando desde los finales de los años 70, de manera muy sistemática, aún así este es el momento en el que estamos teorizando de manera más rigurosa esa complejidad y hay una disputa por cómo vamos a entender esa narrativa de ese legado del feminismo latinoamericano y del Caribe, de cómo se han organizado las disputas, de cuál es el momento en el cual situar el nacimiento del feminismo, qué hay en juego en todas esas cuestiones. Y me parece que es clave eso, porque ahí es donde se juega también de nuevo el futuro del feminismo, en cómo vamos a construir la narrativa de nuestro pasado, que de alguna manera sitúa y crea un orden simbólico para el presente, y que da claves también de desafíos para pensar el futuro del feminismo. Y en ese sentido, Stephanie Rivera lo que propone es pensar que en el feminismo latinoamericano y del Caribe ha habido 5 olas. Habría una primera ola que sencillamente la sitúa como previa al siglo, previa al siglo XIX, ¿no? Todo lo que se ha dado previo al siglo XIX es feminismo, digamos, de la primera ola, que en realidad nosotras podríamos llamarlo como un protofeminismo, ¿no? Porque no se trataría de mujeres que en todos los casos se autopercibieran como feministas, ni siquiera el término existía en alguna de estas autoras que voy a mencionar ahora, pero sí hay una voluntad de pensar qué significa eso de la condición de mujer, de estar situadas o caracterizadas como mujeres, qué le pasa a la lengua con respecto a eso, qué relación hay entre la mujer y el lenguaje. Esos son unos aspectos sumamente interesantes. Y en ese, digamos, protofeminismo, sitúan sobre todo a Sor Juana Inés de la Cruz como una de las primeras mujeres, que bueno, en este caso desde México, pero una de las primeras mujeres latinoamericanas y del Caribe, que piensa a partir de aspectos relacionados con lo disque femenino, ¿no? Y allí, en ese protofeminismo, se empieza a ver que hay un ejercicio retrospectivo de la reflexión de las mujeres con respecto al lenguaje. Y allí se empiezan a encontrar indicios de un deseo, no lo dirían en términos de emancipación, porque eso es un anacronismo, pero sí hay un deseo a través del lenguaje, de la palabra y del pensamiento, de salir de esa situación en la que nos ha asignado el pensamiento occidental. En ese sentido, hay unos trabajos, yo luego les puedo pasar el listado, pero hay unos trabajos de Francisca Gargalo. Ella es siciliana, pero lleva muchos años investigando en México. Ella es una feminista de las historias de las ideas, ¿no? Esta corriente de pensamiento latinoamericano de la historia de las ideas, pensar cómo las ideas se van configurando históricamente. Muchas probablemente trabajen en esta vertiente del campo intelectual. Ella desde el campo de las historias de las ideas, es decir, cómo históricamente ha evolucionado, tiene una ontología latinoamericana de pensamiento feminista, son varios tomos, y en esa antología ustedes, si tienen ganas,
pueden leerlo porque allí ella hace una reconstrucción muy buena de todo este pensamiento que podemos encontrar de Sor Juana en adelante hasta el siglo XIX. Hay muchísimas autoras que ella nombra, que para mí eran, en algunos casos no las había escuchado nunca, y sobre todo son mujeres en México, pero también en el mapa latinoamericano, ¿no? Muchas voces femeninas que recoge Francesca del polvo de la historia y las pone en escena y establece incluso una constelación de sentido para pensarlas juntas. Entonces les recomiendo mucho ese libro, esa antología, mejor dicho, porque son varios tomos, por si ustedes quieren indagar en este protofeminismo del pasado que Stephanie Rivera inscribe como un feminismo de primera ola, ¿no? ¿Y cuál sería la especificidad de este feminismo de la primera ola? La relación con el lenguaje, que quizás es un aspecto que en algunos, quizás es un aspecto que estamos descuidando en el feminismo contemporáneo, o quizás las feministas como Liliana, que vienen del ámbito de la literatura, sí le siguen dando importancia a esa cuestión, es decir, ¿qué le pasa a la lengua cuando la lengua es enunciada por ese sujeto oprimido que históricamente se ha dado en llamar mujer? ¿Qué le pasa al lenguaje? ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Cómo nombramos las cosas? Y ahí en Sor Juana es impresionante, por citarla a ella de nuevo, es impresionante lo que ella hace con la lengua, ¿no? La segunda especificidad de este protofeminismo es la cuestión indígena, es decir, en estas pensadoras que se recogen en el siglo XVIII y en el siglo XIX, la cuestión indígena está muy presente. Bueno, ni qué decir, por ejemplo, no sé si nos acompañan hoy compañeras cubanas, pero hay un montón, digamos, en el siglo XIX de reflexiones de pensadoras cubanas acerca de la cuestión indígena y la cuestión negra, muy, muy interesante, y que creo que hay un trabajo de campo a hacer impresionante al respecto, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la relación con el lenguaje, la cuestión indígena y la experiencia de la conquista. Es decir, en estas pensadoras esta cuestión es clave en este protofeminismo, esto lo digo yo, protofeminismo, no le hagan mucho caso, donde además está la cuestión donde se piensa el sujeto oligarquía, el sujeto criollo o mestizo, ¿no? Y el sujeto indígena. Y hay toda una reflexión sobre las tensiones entre estos distintos sujetos, cómo se configuran estos sujetos y qué papel tienen en el campo político. Es súper interesante reflexionar sobre eso, entonces les recomiendo mucho los trabajos de Francesca Gargalo, por citar una de las historiadoras del feminismo en América Latina, pero hay otras que también exploran esto con muchísimo rigor. Luego vendría la segunda ola, que es propia del finales del XIX, ya principios del siglo XX, sería la ola que coincide con la ola a nivel general, que es la sufragista, ¿no? Es decir, un feminismo que claramente está abogando por derechos políticos, económicos, educativos, pero hay una especificidad en este feminismo de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, porque junto con esta experiencia sufragista, o por llamarlo así rápidamente, es decir, con este derecho de igualdad en derechos sociales y en derechos políticos, en esta búsqueda de igualdad, al mismo tiempo lo que está teniendo lugar, y todas lo sabemos muy bien, son los procesos de emancipación o de independencia latinoamericanos, es decir, se está rompiendo o se acaba de romper las relaciones coloniales con la corona española y se está produciendo la fundación de las repúblicas latinoamericanas. Entonces, toda esta experiencia también sufragista no está relacionada solo con el derecho al voto, sino con cómo vamos a entender la fundación de las repúblicas latinoamericanas una vez que nos hemos independizado de Europa y más precisamente de España. Entonces eso le añade un plus bien interesante, porque es un periodo republicano de estas feministas, donde están disputando el sentido de la república y disputando el sentido de la república como mujeres. Entonces, por eso digo, aquí hay un plus que también sería interesante explorar, que no simplemente es el sufragismo norteamericano sin más, sino que aquí hay muchas cosas
que se juegan alrededor de cómo entendemos las repúblicas en América Latina, qué papel tuvo esta fundación republicana y qué papel tuvieron las mujeres en la configuración de esta contienda política. Luego vendría, nos dice Rivera, el tercer momento, la tercera ola del feminismo, que se situaría desde mediados del siglo XX, es decir, desde 1950 a finales de los 70, principios de los 80. Siempre por eso es un problema hablar de olas, porque como inscribir bien los periodos es dificultoso. Pero bueno, diríamos que sería desde los 50 hasta los 70, 80, nos dice Rivera. Y ella le pone un término a esta ola, a esta tercera ola, un término un poco problemático a mi entender, la otra vez en el seminario anterior lo discutimos, que es años de silencio. Es como que a esta tercera ola la consideran como una ola silenciosa. Silenciosa en el sentido de que no fue un periodo en el que se articulasen demandas feministas de manera tan radical como quizás tuvo lugar en otros lugares o como quizás tuvo lugar al principio del siglo XX. Y recoge este término de Julia Kirkwood, que es muchos la conocerán, era una feminista chilena, de la escuela cepalina. Recomiendo muchísimo sus trabajos, falleció muy joven, sus trabajos están un poco olvidados a mi entender, pero creo que ahí toda la reflexión que ella hace entre la clase y el feminismo es fundamental para seguir pensando hoy. Pero bueno, esta es una histórica del feminismo que hoy prácticamente no se la cita, pero digamos que Rivera recoge entonces de Julia Kirkwood la cuestión de los años de silencio. Pero Julia Kirkwood considera esta etapa de los 50 a los 80 como la etapa de los años de silencio. Yo creo que ahí Rivera se confunde un poco, porque Julia le pone ese nombre, porque son los periodos en donde van a tener lugar experiencias muy complejas en América Latina, es decir, tenemos la Revolución Cubana, tenemos las dictaduras latinoamericanas, y creo que Julia apunta un poco a eso, y además siendo chilena, es evidente que está pensando en la época dictatorial en Chile después del asesinato de Allende, en los años 70 sobre todo. Bueno, es decir, ella está pensando los años de silencio como años relacionados con extrema violencia vinculada a las dictaduras latinoamericanas y del Caribe, de Centroamérica, pero al mismo tiempo también le llaman los años de silencio porque como la izquierda estaba muy activa políticamente, de nuevo, la experiencia de la Revolución Cubana, la experiencia de las guerrillas en muchos países de nuestro continente, guerrillas que aún hoy están vigentes, como es el caso de Colombia. Esta experiencia entonces de mucho activismo, de mucha organización política por parte de la izquierda, es una etapa en la que pareciera tener más digamos, preponderancia la construcción de demanda desde la izquierda, que opacó en cierta medida toda la ola feminista que se venía configurando y las demandas que se podían construir del feminismo. Es decir, las feministas más que nada trabajaron desde la izquierda para construir otros debates, otras formas de acción, y darle más importancia a otros aspectos, relegando la cuestión de la opresión de las mujeres a un segundo plano. Eso es discutible, podemos trabajarlo luego si lo desean, pero a mí me parece problemático llamarlo los años de silencio, porque considerar que las mujeres que trabajaban o militaban desde la izquierda no eran feministas o no estaban dando lugar a demandas feministas es problemático, y al mismo tiempo es problemático llamarlo los años del silencio por todo el trabajo intelectual de un montón de escritoras y filósofas en América Latina, donde reflexionaban sobre cuestiones vinculadas al feminismo, por citar, no sé, ejemplos en el ámbito de la literatura o del ensayo, digamos, es el momento en el que Rosario Castellanos, que es una de las feministas históricas de México, está pensando. Entonces, creer que son los años del silencio cuando tenemos a alguien como Rosario Castellanos pensando el feminismo me parece un poco problemático. O no sé, no suele ser asociada al feminismo de manera inmediata, pero Clarice Lispector ha pensado
la cuestión de lo disque doméstico y lo femenino a través de su narrativa de un modo magistral. Entonces, creer que porque la praxis política no estaba dando unas demandas claramente feministas, creer que entonces fueron años de silencio y dejar la dimensión de la estética a un segundo plano, me parece problemático. Y creo que también uno de los problemas que tenemos al definir las olas feministas es que se centra en una especificidad de la praxis política, dejando en un segundo lado la dimensión cultural, la dimensión estética, que suelen ser muy importantes en cualquier experiencia política. Es decir, la articulación entre lo estético y lo político tiene que ser clave también para pensar los campos de luchas políticas. Y me parece que a veces corremos el riesgo de olvidar la dimensión estética, la dimensión sensible, la producción, digamos, en el ámbito de las artes plásticas, en el ámbito del cine y en el ámbito de la literatura, de lo que estas mujeres a lo largo de estas olas han estado produciendo y que de alguna manera han orientado el sentido común, digamos, de nuestras sociedades y el sentido común del campo feminista, ¿no? Me parece que eso es algo también a tener en cuenta. Después de estos disque años de silencio, Stephanie Rivera habla, como ustedes han visto, de una cuarta ola que ella la inscribe entre los 70, los 80 y los años 90. En donde ella considera que es una cuarta ola, digamos, tomando en consideración lo que otras feministas como Femenías, por ejemplo, han dicho, y muchas otras más, considera que es una cuarta ola porque es el momento, los años 80 es el momento en que se produce una articulación del feminismo a nivel latinoamericano. Como muchas de ustedes sabrán, el primer encuentro feminista, el primer encuentro del movimiento feminista latinoamericano y del Caribe tiene lugar en el año 1981, han habido otros encuentros feministas desde principios del siglo XX, pensamos en el caso argentino, en 1910 ya teníamos el primer encuentro congreso feminista, pero el primero en términos estrictos latinoamericano y del Caribe, es decir, el primer encuentro internacionalista, tiene lugar en 1981 en Colombia, en Bogotá, y es muy curioso leer las disputas entre las feministas colombianas, entre Bogotá como centro y las regiones como Medellín o Cali, porque había una pretensión de las feministas de Bogotá de mantener un feminismo autónomo e independiente de la militancia política frente a las feministas caleñas, muchas feministas también bueno, Cali está en el Pacífico, pero de otras partes del Pacífico colombiano y de Medellín, que querían un feminismo más activo y más militante y vinculado con la experiencia de la izquierda. Casi ese encuentro no tiene lugar, porque la puja fue bien tensa, y eso para las feministas colombianas debería ser muy interesante, un trabajo que seguro lo habrá y quizás a mí se me escapa, de investigación de esas tensiones entre Bogotá neutralizando la política de izquierda y el suroccidente colombiano siendo siempre un polvorín y reactivando los legados emancipatorios. Pero bueno, la cuestión es que a pesar de esas tensiones, en el año 81 ese encuentro tiene lugar, y como muchas de ustedes saben, ese primer encuentro dio lugar y sigue hoy existiendo, cada 2 o 3 años se hace esa gran convención de feminismo latinoamericano y del Caribe, que no ha estado exento de discusiones, y bueno, cada vez se hace en un país diferente, con temáticas distintas. Yo les puse en el sílabus una lectura optativa, que muchas quizás la conozcan, de un texto colectivo, escrito por Erika Beckman, por la misma Sonia Álvarez y otras colegas más, en el que ellas lo que hicieron es un trabajo muy interesante de campo, donde ellas participaban analizando, es decir, ellas estuvieron presentes durante varios encuentros, desde el 81 en adelante, estuvieron presentes en muchos de los encuentros del movimiento feminista, de este movimiento feminista, y ellas van describiendo cómo va evolucionando ese encuentro bianual o trianual, cómo va evolucionando, cómo se van manifestando las tensiones, la dimensión contenciosa al interior del movimiento feminista, y cómo se va traduciendo en distintos problemas a lo largo de las décadas. Es bien interesante ver ese texto porque una se va dando un mapa, haciendo un mapa de los conflictos y las tensiones que siempre han constituido al feminismo latinoamericano, y se ve a través de este encuentro del movimiento feminista.
Y se va entendiendo además cómo las tensiones al interior de ese movimiento feminista también son tensiones epocales, son tensiones que no solamente vive el movimiento feminista, sino que vive el campo político latinoamericano y caribeño en su conjunto, es decir, son tensiones atravesadas por las transformaciones globales, por las concepciones de la historia, por las concepciones de la filosofía, por las concepciones de cómo entender la praxis, por el papel del Estado, todo eso va permeando al interior del movimiento feminista latinoamericano y marcando muchas disputas internas muy interesantes. Luego, cuando entremos al texto de Sonia Álvarez, voy a decir algunas cositas sobre eso. Pero bueno, es interesante ver entonces que la cuarta ola es la ola de unificación internacionalista del feminismo, y en esa unificación internacionalista del feminismo a nivel latinoamericano y del Caribe aparecen varias cuestiones, que es, por un lado, aparecen nuevas demandas que no habían sido pensadas, que están relacionadas con luchas muy específicas. La cuestión del aborto, la cuestión de la maternidad, la autonomía sexual, el problema de la violencia sexual. Ahí es cuando se empiezan a marcar esas agendas de trabajo que hoy en día están tan en boga e incluso alimentan la misma organización y la misma forma de protesta feminista en las calles de América Latina y del mundo, porque hemos llevado muchas de nuestras demandas, las compañeras de otros lugares del mundo también se sintieron interpeladas y la han llevado a las calles, ¿no? Entonces, el primer aspecto de esta cuarta ola es no solamente la unidad latinoamericana y del Caribe, sino unas nuevas demandas. La segunda cuestión es la disputa, y luego lo vamos a ver bien, entre las militantes y las autonomistas. Es interesante esta tensión entre las militantes y las autonomistas, porque en los años 80, y es la tensión entre muchas feministas de Cali y feministas de Bogotá, pero que se expresa en todo el escenario latinoamericano y del Caribe, por un lado teníamos a mujeres en ese encuentro del 81 y en los otros, que marcan el debate del feminismo, tenemos mujeres que vienen de la militancia de partidos de izquierdas, mujeres que vienen del sindicalismo, mujeres que vienen del movimiento negro, mujeres que vienen del movimiento indígena, mujeres que vienen de la guerrilla, es decir, mujeres que intervenían en ese momento en otros espacios políticos y que al mismo tiempo se reconocen como feministas. A esas mujeres se les dio el nombre de feministas militantes o feministas políticas. Y frente a esas mujeres habían otras que se las consideraba las feministas autonomistas, y eran las mujeres que consideraban que las feministas no debían participar en otras organizaciones políticas en donde históricamente la mujer había quedado en un segundo lugar. Es decir, había un problema sobre la autenticidad del feminismo. Una feminista auténtica no podía, en algunos casos extremos hasta se consideraba que no podía pertenecer al movimiento negro, donde los hombres oprimían a las mujeres. O que una feminista auténtica no podía pertenecer a un partido de izquierda donde las mujeres eran oprimidas con respecto a los hombres. Entonces había una disputa entre las feministas contaminadas, ¿no?, y las feministas puras, las feministas auténticas. También es verdad que lo que querían era centrar la lucha en el movimiento feminista sin articular con otras experiencias políticas. Stephanie Rivera no lo dice, pero Sonia Álvarez lo dice, y es interesante tener presente este dato, y es que, por lo general, las feministas autonomistas, las que consideraban que las mujeres solo debíamos participar o militar el feminismo, eran más bien feministas eurodescendientes, pertenecientes a clases medias y clases altas, con estudios universitarios, y las feministas más militantes o políticas eran feministas de base que pertenecían a los sectores populares. En esa disputa ganó sobre todo el imaginario de las feministas autonomistas, porque al pertenecer a estratos sociales más favorecidos económicamente y con mayor capital simbólico, pudieron de algún modo
controlar mejor el relato y darle más personalidad a la idea del feminismo autonomista frente al feminismo militante o feminismo político. Pero bueno, como diría el psicoanálisis, lo reprimido luego va a retornar como síntoma, y luego todo esto retornó por suerte. Luego de esta disputa en los años 90 entre el feminismo autonomista y el feminismo militante, donde se pedía sobre todo un feminismo autónomo, que además eso dio lugar a que si eras feminista autónoma y no tenías que inscribirte en ningún partido político, incluso podría ser de derecha, es decir, se abrió esa puerta en el ámbito latinoamericano y del Caribe. Una vez superada esta primera tensión y una vez con un cierto triunfo del feminismo autonomista, en los años 90 empieza a instalarse otro debate, que es el debate entre las feministas autonomistas y las feministas institucionalizadas. Es decir, en los años 90, como le pasó a toda América Latina y el Caribe, nuestros estados literalmente, si estaban con respirador artificial, ahora estaban sin respirador artificial, siquiera. Es el momento, digamos, del retorno de las disquedemocracias en nuestros países, es el momento supuestamente de la transición democrática, donde salimos de las experiencias de las dictaduras, sobre todo del Cono Sur y de Centroamérica, y entramos en un escenario de democracia, pero claro, esa palabra democracia vino envenenada en todos nuestros países, porque la democracia se identificó con una forma de democracia neoliberal en los años 90, y ese neoliberalismo arrasó a los estados latinoamericanos prácticamente no tenían capacidad de hacer absolutamente nada, es decir, hubo una retirada, digamos, del Estado latinoamericano en lo que tenía que ver con regulación estatal en materia de derecho, de educación, de redistribución, de control de la tierra, etcétera, y una irrupción de lo que todas conocemos, que fueron las ONG, ¿no? El papel de la ONG como sustituto de los estados latinoamericanos en pleno periodo neoliberal, ¿no? Es decir, dineros provenientes de los países disque del primer mundo para salvar la institucionalidad latinoamericana, cuyo rol principalmente consistía en suplir el rol de los estados latinoamericanos en materias de salud, educación, y un montón de otras cuestiones. Luego es interesante entender que algunas ONGs eran tramposas porque recibían dinero de fuera, pero no buscaban sustituir el Estado, sino que buscaban, en momentos de vacas flacas, encontrar el modo de volver a reactivar desde una ONG al Estado. Y estos eran sobre todo ONGs de gente que había pertenecido a la militancia de izquierda, ¿no? Entonces, al interior de la ONG, es verdad que hay ONG que tenían una vocación claramente neoliberal, y otras ONG, por el contrario, tenían la vocación de reconstrucción del tejido social y reconstrucción del tejido estatal. Entonces, esa distinción es interesante. Pero bueno, lo cierto es que es la época de las ONG, y esta época de las ONG entran con muchísima fuerza en el movimiento feminista, en lo que se ha dado en llamar el movimiento feminista, porque entra con muchísima fuerza por una sencilla razón: hay mucho dinero. Entonces, muchas mujeres del movimiento autonomista feminista pasan a trabajar a las ONGs y pasan a tener vínculos, digamos, con los debates globales alrededor de la mujer como problema de género, ¿no? Es decir, cómo la mujer se puede insertar en el mundo capitalista, por llamarlo de alguna manera. Algunas mujeres estaban haciendo otras cosas, pero la oficialidad un poco era eso: cómo hacer un capitalismo con rostro feminista. Y muchas mujeres, a las que se les dio llamar las institucionalizadas, participaron en esta ONG para ver la inserción de la mujer en el capitalismo. Pero también lo cierto es que muchas otras mujeres, a las que también se las han llamado institucionalizadas, no buscaban tanto la inserción jurídica de la mujer en el capitalismo global, sino más bien trabajaban desde las ONG a veces, y otras desde de los estados raquíticos, trabajaban para una transformación institucional. Es decir, para ver de qué manera podíamos ir pensando unas instituciones feministas. Y este matiz entre
las mujeres que insertaban jurídicamente a las mujeres en el capitalismo global y ciertas mujeres que buscaban una transformación de las instituciones latinoamericanas para que sean más feministas, este matiz me parece que es importante establecerlo, porque marcan dos procesos de institucionalización del feminismo distinto. Pero bueno, lo cierto es que se empezó a crear una tensión entre las feministas autonomistas, es decir, que no pertenecían a las ONG ni a los estados, y las feministas institucionalizadas. Y hay una crítica de las feministas autonomistas muy certera a las institucionalizadas, ya sea a las neoliberales o a las que no, o a las institucionalistas progresistas. Y la crítica era que estas feministas se habían profesionalizado, manejaban muchos recursos y habían roto sus relaciones con las bases populares. Y no solamente habían roto sus relaciones con las bases populares, sino que no escuchaban las demandas de las bases populares. Es decir, se había producido una desarticulación entre las demandas construidas desde los sectores más populares del feminismo y estas feministas que trabajaban en, digamos, sectores, como veíamos, del Estado y del capitalismo mundial. Entonces, esa crítica sí es muy, muy pertinente, y lo que empezó a pensarse es cómo reconectar esos dos feminismos y cómo darle una orientación anticapitalista. Y ahí es cuando viene, digamos, ya la quinta ola del feminismo, que es desde finales de los 90 hasta hoy, y es cuando empiezan a irrumpir todos estos feminismos populares que les demandan a las institucionalistas recordar cuál era la orientación y la vocación del feminismo. Es decir, que la orientación y la vocación del feminismo no era insertar a las mujeres en el mercado global, sino que tenía una vocación emancipadora. Tenía una vocación, digamos, igualitaria en el sentido de que las mujeres, no necesariamente las del techo de cristal, pudieran intervenir en el mundo, sino que hubiera una horizontalidad en el interior del movimiento feminista. Y ahí es cuando emergen las feministas indígenas, las feministas negras, las feministas lésbicas, las feministas del Caribe, porque muchas feministas del Caribe que no hablan castellano se consideraban excluidas de la experiencia del movimiento feminista. También empiezan a intervenir las feministas de la diáspora, es decir, las feministas chicanas, por ejemplo, feministas latinoamericanas y caribeñas que no necesariamente viven en América Latina y el Caribe, sino que están en Europa o en los Estados Unidos como migrantes. Entonces empiezan a irrumpir en escena un montón de feministas que también traducen el autonomismo hacia otro lugar, porque ya no es las de puras cepas, sino que empiezan a remover el campo de disputa. Y claro, en ese campo de disputa, lo que tenemos hoy es feministas con muchos nombres, disputándose entre sí una identidad feminista, al mismo tiempo ver cómo reorganizar el feminismo popular, la posibilidad de articular o no con formas de institucionalidad feministas no neoliberales, es decir, hay dos grandes cuestiones: ¿cómo se va a construir la identidad feminista y cuál va a ser la relación del feminismo con el Estado? Esas dos cuestiones son sumamente claves en los debates actuales del feminismo, ¿no? Sobre todo cuando ya se ha identificado que el feminismo autonomista ha sido considerado como un feminismo blanco, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso tiene lugar? ¿Y qué pasa cuando descubrimos que hay formas de opresión al interior del feminismo también, ¿no? Formas de opresión relacionadas con la raza y relacionadas con la clase. Entonces, ¿qué pasa cuando el feminismo descubre que a su interior busca la emancipación disque de género, pero al mismo tiempo perpetúa la opresión de clase y raza? ¿Cómo resolver esas cuestiones? ¿Cómo resolver esas cuestiones sin que eso implique, digamos, una fragmentación del feminismo en diferentes grupos pequeños que lo que hacen es quitarle fuerza a lo que sería el movimiento en su lucha por la emancipación
de las mujeres o de las autopercibidas mujeres, ¿no? Y esos son, como decíamos, los debates que parecían tener hoy, y hay un giro, pero no es un giro solo de los feminismos latinoamericanos y del Caribe, sino que es un giro epocal, y es que el feminismo, si prestamos atención ahora mismo, no solamente está construyendo demandas específicas relacionadas con el reconocimiento de las mujeres, o con la autopercepción de las mujeres, o qué somos nosotras por fuera de la matriz masculina, sino que si prestamos atención, el feminismo, sobre todo en el siglo XXI, se está mostrando como una nueva matriz civilizatoria. Es decir, cuando ya empezamos con la consigna de el patriarcado se va a caer, e identificamos al patriarcado como una forma civilizatoria que ha dado lugar a esta figura de la masculinidad, entendida como una posición de poder al hombre blanco heteropatriarcal, y que además el patriarcado ha dado lugar a la experiencia del capitalismo en su etapa actual, que sería el capitalismo neoliberal financiero. ¿En qué medida la caída del patriarcado es el deseo de poner fin a esta forma de masculinidad y a la posibilidad incluso de que otras formas de masculinidad sean recogidas y tengan lugar a futuro, y también un fin a esta forma socioeconómica de relacionarnos y construir tejido social? Entonces, lo interesante del feminismo hoy, o de los feminismos, es que están ya empezando a imaginar una matriz civilizatoria alternativa. Y ahí hay unos desafíos muy grandes, porque ya no es el momento de la negatividad, es decir, no es el momento en el que simplemente estamos demandando reconocimiento, no es el momento en el que queremos destruir algo sin más, es decir, destruir una forma de opresión, destruir una injusticia estatal, destruir una injusticia cotidiana, destruir una injusticia social. A eso le llamo el momento de la negatividad, es decir, liberarnos de una opresión. No es solamente eso, sino que hay un momento afirmativo de empezar a imaginar una matriz civilizatoria distinta. Hay un momento afirmativo del deseo. Y esa es la gran incógnita que me parece que es clave a trabajar. ¿Qué es lo que estamos deseando hacer? ¿Cómo estamos deseando organizarnos? ¿Qué significa imaginar un mundo no patriarcal? Un mundo después del patriarcado, un mundo que no esté atravesado por el capitalismo, un mundo no capitalista, o mejor dicho, un mundo no neoliberal. ¿Qué significa imaginar estas cosas? Me parece que esos son los desafíos que marca el feminismo hoy, y que América Latina y el Caribe tiene muchísimo para decir al respecto. Bueno, hasta aquí las olas. Obviamente salpiqué con muchas, interrogantes y reflexiones que no tienen que ser porque pensaba en olas, pero bueno, hasta aquí esta idea etapista de cómo ha evolucionado el feminismo. Ahora voy a hablarles un poco de la idea del feminismo no como olas, sino como campo, y cuando digo campo no es que estos problemas que acabo de mencionar no estén, sino que simplemente no se los piensan estos problemas de manera superadas y etapistas. Esa sería como la gran diferencia, pero hay unas diferencias más. Entonces vamos a entrar al texto de Sonia Álvarez para ver esas diferencias, y con eso concluyo para que podamos tener al menos una media hora de debate sobre estas cuestiones. Sonia Álvarez empieza su texto, el texto del 2019, si no me equivoco hay dos textos de ella, un texto del 98 y otro del 2019, me refiero al último que escribió. Igual, el del 98 es un texto donde ella empieza a pensar una serie de ideas que sigue sosteniendo y enriqueciendo en el 2019, por lo tanto no son dos textos tan distintos entre sí. Pero bueno, Sonia Álvarez dice algo que me parece muy lúcido, y es, probablemente dice haya un cierto agotamiento de cómo estamos teorizando el feminismo en América Latina y el Caribe. No tanto teorizando en el sentido de feminismo decolonial, o feminismo republicano, o feminismo negro, sino en cómo estamos teorizando la historia del feminismo en América Latina. Y más precisamente de cómo estamos teorizando la idea de movimiento feminista.
Y ella dice que hay un agotamiento porque pareciéramos estar encerradas en una especie de círculo vicioso. Una especie de círculo vicioso que desde las décadas del 70 hasta ahora siempre nos lleva a los mismos lugares. Y es el siguiente. Es como un cuentito que ya no sabemos de memoria. ¿Qué le pasa al movimiento? Es decir, si está en un periodo de auge o decadencia. Esa sería una de las obsesiones de este círculo, digamos, vicioso, estar siempre pendientes de si el movimiento está en auge o en decadencia, por un lado. Y por otra cuestión, una obsesión por la autenticidad. Es decir, ¿quién es la verdaderamente feminista? ¿No? Una pelea caimita por luchar entre nosotras para ver quién realmente es feminista y quién no, ¿no? Siempre la sospecha de que hay una que no es verdaderamente feminista. De hecho, el otro día había un meme muy, muy desafortunado, bueno, siempre hay muchas cosas muy desafortunadas que hacemos todas en todos lados, pero digo, había un meme que decía algo, se firmaba como feminismo decolonial. Yo no creo que fuera feminismo decolonial, era una provocación, pero es una provocación que es sintomática de estos tiempos. Y decía algo así como claro, como los cánticos feministas de las Ni Una Menos, se dice que nosotras somos las brujas que no somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Este meme decía algo así como, vos no sos, bueno, vos no, porque no decía vos, no me acuerdo si era tú o vos, pero era algo así como, vos no sos la nieta de ninguna bruja, sos la nieta de una católica que desde hace 500 años me ha oprimido, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que pensar, esas pujas entre nosotras donde siempre estamos obsesionadas por la autenticidad del feminismo, que si prestamos atención, no es una cuestión incluso propia del feminismo, es algo que viene de un cierto marxismo ortodoxo, ¿no? Que era quién es el auténtico sujeto de la emancipación, ¿no? El marxismo más ortodoxo siempre estaba obsesionado por identificar quién era el verdadero sujeto de la emancipación y además obsesionado por determinar quiénes eran sus traidores, ¿no? La idea de purgas dentro de cierto legado ortodoxo es algo que podemos estudiar perfectamente. Entonces la pregunta es, que en qué medida esta obsesión por la autenticidad del feminismo es una obsesión heredada de cierto marxismo ortodoxo, y no quiero decir heterodoxo, y en qué medida esta obsesión, quizás sobre la autenticidad feminista, está agotada y no nos lleva a ningún lado fructífero hoy. Es decir, ¿en qué medida podemos tramitar los problemas de clase, de raza y género al interior del feminismo sin que necesariamente caigamos en una estructura teológica de ir determinando quién es el auténtico sujeto feminista, quién es la auténtica feminista, porque caemos en una especie de moralización? Entonces, ¿cómo hacernos cargo de la dimensión contenciosa al interior del feminismo, de los problemas de desigualdad al interior del feminismo, sin que eso termine en una lógica teológica de ruptura del campo feminista en aspectos irreconciliables, ¿no? Yo creo que esa es una tensión interesante, y por eso Sonia Álvarez lo que nos sugiere justamente con su texto es eso está, pensar en la autenticidad del feminismo nos ha llevado a unos lugares un poco problemáticos. Y quizás hay que dejar de lado la cuestión teológica de la autenticidad, de quién es la verdaderamente feminista, y por lo tanto lo que sugiere Sonia Álvarez es dejar de lado la obsesión por el sujeto feminista. Es decir, quizás no se trata tanto del quién, es decir, del sujeto, sino que se trata más bien del proceso, es decir, de lo que el feminismo, entendido como una correlación de fuerzas, logra materializar, logra hacer concreto, ¿no? Y por eso Sonia Álvarez a esto lo va a llamar campo, es decir, entender al feminismo no tanto como un sujeto, que caemos en esta idea de nuevo identitaria y muy esencialista, sino pensar al feminismo como un campo
es decir, como una correlación de fuerzas. Y me parece que eso es interesante, ese es el cambio que sugiere esta autora, esta forma creativa de teorizar la historia del feminismo como la historia de un campo. Y cuando ella teoriza sobre el feminismo como la historia de un campo, lo que hace es diferenciar al campo del movimiento. Es decir, lo que nos va a sugerir es, el movimiento feminista no es lo mismo que el campo feminista. El campo feminista es mucho más amplio que el movimiento feminista. Hay movimiento feminista, necesitamos movimiento feminista, pero el feminismo es algo vinculado con un campo que atraviesa desde cómo organizamos una biblioteca o una librería o una política pública a cómo salimos a la calle a manifestarnos. Y ese campo, nos va a decir la autora, debemos considerarlo como un campo heterogéneo. Es decir, el feminismo tiene una heterogeneidad constitutiva. Y claro, ella lo va a llamar como un campo de acción discursiva. Yo con lo de la acción discursiva voy a hacer un paréntesis, me interesa más la idea de campo heterogéneo y voy a soltar algunas reflexiones sobre eso. Y luego ya damos lugar a una reflexión colectiva. Es interesante pensar al feminismo como un campo porque nos permite pensarlo como una correlación de fuerzas. Sonia Álvarez dice que ella llega a la idea de campo al escuchar a las mismas activistas feministas, es decir, al escucharlas a ella en los años 80, ella cuenta cómo en los años 80 veía cómo las activistas tramitaban y disputaban los problemas y ellas mismas usaban el término campo. Estas pertenecen al campo, son las feministas del campo autonomista, son las feministas del campo militante, etc. Habría que preguntarse, eso no lo dice Sonia Álvarez, pero lo pregunto yo, ¿en qué medida quizás en el inconsciente del activismo o en el inconsciente de la militancia la palabra campo no alude a la histórica cuestión del campo nacional popular, ¿no? Un término que ha estado presente en el marxismo heterodoxo desde principios del siglo XX, ¿no? La idea del campo nacional popular, del campo popular, y quizás cómo esa idea de campo atravesó en el inconsciente colectivo de las feministas para autonombrar las disputas, ¿no? La idea del campo. Entonces habría que ver eso en qué medida está ahí. Y la idea de heterogeneidad no es un concepto, pensar el feminismo como una heterogeneidad no sería una singularidad del feminismo, porque además el concepto de heterogeneidad en el campo de la intelectualidad latinoamericana ha estado muy presente, sobre todo en los estudios culturales desde Ángel Rama en adelante, en el sentido de pensar a las sociedades latinoamericanas como sociedades heterogéneas, ¿no? Entonces, la heterogeneidad constitutiva como un rasgo característico de las sociedades latinoamericanas y del Caribe. ¿Y qué significa entonces pensar al feminismo como un campo heterogéneo? Y otra de las cosas que dice Sonia Álvarez, que ella no reconoce la idea de heterogeneidad desde los estudios culturales, pero es interesante sin nosotras tener esa memoria, esa resonancia, ¿no? De pronto la resonancia de pensar el feminismo como campo heterogéneo conecta con otros legados del pensamiento latinoamericano. Pero una de las cosas interesantes que esta vez sí dice Sonia Álvarez es justamente que el campo, a ser heterogéneo, permite entender que las tensiones, los conflictos, enriquecen al campo en vez de debilitarlo. Y en ese sentido ella toma distancia con respecto a la idea del feminismo como movimiento, porque la manera en que la idea del feminismo como movimiento tramita la cuestión de la unidad es muy distinta a cómo tramitar el problema de la unidad al entender al feminismo como campo. El problema del feminismo como un movimiento es que muchas veces la unidad tiende a articularse, tiende a configurarse, de manera más homogénea, y por lo tanto las disputas y las tensiones se viven como fragmentaciones. Es decir, el movimiento cuando entra en conflicto, cuando exterioriza su nivel contencioso, tiende a autopercibirse como un movimiento y por lo tanto al necesitar una identidad, tiende a fragmentarse, ¿no? Y Sonia lo que dice es, si por el contrario, si pensamos
al feminismo como campo, el campo es capaz de entenderse como correlaciones de fuerza, es decir, distintas fuerzas organizándose entre sí y orientando cosas. Y por lo tanto, la dimensión, de nuevo, contenciosa, antagónica del campo, no necesariamente es su debilidad, sino que es la forma en que el campo se estructura y reestructura y se desarrolla constantemente. Y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Poder asumir una comprensión del feminismo donde lo contencioso no es algo a erradicar, sino que lo contenció porque debilitaría supuestamente al movimiento, ¿no? Eso en una jerga más marxista clásica, sino que el feminismo es un campo que se alimenta de su misma dimensión contenciosa. Y de nuevo, vamos a pensar un poquito más esta idea de heterogeneidad. Esto no lo dice Sonia Álvarez, pero me parece que está como de alguna manera presente en sus reflexiones, y es ir a la etimología de la palabra heterogeneidad, es decir, ¿qué nos permite pensar la idea de heterogeneidad? Y claro, cuando pensamos la etimología de la palabra heterogeneidad, ¿no? Un campo heterogéneo, entendemos que hay muchas, así si pensamos las palabritas, si las vamos subdividiendo como sedimentaciones históricas de sentido, aparecen muchos sentidos sedimentados en la palabra heterogéneo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, la idea de hetero, que está asociado con lo otro, la diferencia, ¿no? Es decir, en la heterogeneidad comprende dentro de sí la idea de lo otro. Luego tenemos la expresión gen, que gen está asociado con estirpe, con linaje, y al mismo tiempo con generar y con dar a luz. Es decir, tenemos unos problemas, y esto no es solo del feminismo, sino de los latinoamericanos, el gran problema o el gran tabú del linaje, ¿no? ¿De dónde se viene? ¿Cuál es el origen? Y luego la palabra heterogéneo tiene la expresión eo, que tiene que ver con pertenencia, ¿no? Entonces tenemos la idea del otro, el problema del linaje y el problema de la pertenencia. Entonces, cuando tenemos una heterogeneidad, tenemos todos esos problemas. No tenemos idea cuál es el linaje, no tenemos mucha idea de la pertenencia, y al mismo tiempo hay un otro constitutivo en la palabra misma, ¿no? Es decir, lo heterogéneo es algo de diferente naturaleza. Y claro, lo heterogéneo, al decir que es algo de diferente naturaleza, no naturaleza en términos, digamos, convencionales, sino que es una diferencia constitutiva, es decir, hay una tensión constitutiva en la heterogeneidad. Y claro, la pregunta es, en eso que tiene diferentes naturalezas, en eso que es la diferencia lo constituye, lo interesante es entonces cómo pensar esa unidad, que no es la unidad del movimiento, sino que es la unidad del campo, en su misma heterogeneidad o diferente naturaleza constitutiva. Y ese es el gran desafío, cómo pensar una unidad en la diferencia constitutiva del campo feminista. Y ese es el enigma. ¿Cómo vamos a ir dando esa unidad y cómo vamos a ir dando esa unidad, o cómo estamos, mejor dicho, dando esa unidad, pensar cómo estamos dando esa unidad en este momento de crisis civilizatoria? Ese es el gran enigma. Y ese enigma es un enigma en el orden del deseo. ¿Qué tipo de unidad deseamos? Y cómo vamos, y en ese tipo de unidad que deseamos, en la heterogeneidad constitutiva del campo feminista, ese tipo de unidad que decíamos se va a ir revelando en la praxis, y en ese irse revelando, que es lo que está pasando, en ese irse revelando en la praxis, lo que nos damos cuenta es que ese campo se está haciendo. Es decir, no hay un sujeto originario, no hay un lugar previo, sino que se está constituyendo esa unidad en la heterogeneidad, ¿no? Pero claro, y lo que sale en el campo heterogéneo latinoamericano son heterogeneidades asociadas a lo espacial, ¿no? A lo regional en el sentido de que no es lo mismo lo que sucede en el Cono Sur, a lo que sucede en los Andes, a lo que sucede en el Caribe, por citar algunos ejemplos. No es lo mismo, hay diferencias territoriales incluso, pero también
hay heterogeneidades temporales. Como diría Zabaleta Mercado, esta heterogeneidad es una forma también de abigarramiento. Hay heterogeneidades temporales constitutivas en el campo feminista, atravesada por la cuestión indígena, por la cuestión plebeya, por la cuestión negra, que nos hablan de cortocircuitos temporales al momento de articular esa unidad. Entonces los desafíos son del abigarramiento que atraviesa al campo heterogéneo latinoamericano. Hay distintas, no, es decir, no hay solamente problemas coyunturales, sino que hay diferentes sedimentaciones históricas. Pero justamente esas diferentes sedimentaciones histórico-espaciales, ¿no?, son los que nos permite también dar cuenta de la riqueza de el feminismo latinoamericano y caribeño. Y claro, ahí es donde me parece, y esto se los dejo como pregunta, para que ya abramos un rato de debate y no estén 2 horas escuchándome a mí en Zoom, y prometo que las otras van a ser muy breves, van a ser de 40 minutos o 1 hora como máximo. La cuestión, entonces, de esto es cómo entender que esta heterogeneidad, que da cuenta de cuestiones territoriales diferenciales, cuestiones temporales diferenciales, que este abigarramiento, cómo verlo como una potencia emancipadora, más que como obstáculos para digamos, la unidad del campo, ¿no? Cómo tramitar las diferencias que vamos descubriendo de un modo que no generen fragmentaciones desde la perspectiva del movimiento, sino que más bien se alimente de esta constante, digamos, aspecto contencioso del feminismo como campo. Entonces, bueno, si te parece, Liliana, yo dejo hasta aquí la intervención introductoria y abramos entonces eso, una media horita de debate alrededor de qué les parece pensar al feminismo como olas, qué les parece pensar al feminismo como campo, qué les parece la dimensión contenciosa del feminismo en América Latina y el Caribe. Esas serían como las 3 cuestiones por las que quizás podríamos ir abriendo el debate.